señores, vamos a jugar. ¿Dónde está la bolita? En el centro. Movemos la bolita. Oiga, usted, señor. Sí. Que tiene que tener suerte. ¿Dónde está la bolita? Aquí. Sí, señor. 50 libras para el caballero. Y así comienza la trilogía de Guy Ritchie. Estoy pensando en afeitarme la cabeza. ¿Tú cómo me verías? Yo creo que me quedaría muy bien, ¿no te parece? Sí, Bacon, yo creo que le traería una idea a Jason Statham. Bueno, señores, pues vamos a traer a uno de los mejores directores de su generación, Guy Ritchie. Todos lo conocemos porque es un gran director, productor y guionista. Él es británico. Es más, fue conocido como el Tarantino británico. De hecho, es el tipo de director que le gusta escribir su propia historia. No solamente la dirige, sino suele también guionizar sus propias películas. Esto no es una trilogía per se, ya que no tiene los mismos personajes, no continúa la misma historia, pero Lock and Stock, Tetos y Diamantes y Rock and Rolla forman una trilogía más o menos. ¿Por qué? Porque tiene la misma temática, porque la construcción de los personajes es muy similar en todas ellas y la ambientación. Sí, los bajos fondos ingleses se ven muy bien reflejados en esta trilogía. Bueno, Bacon, cuéntale a esta gente por qué se caracterizan estas películas. Bueno, esto tiene unas características bastante particulares y siempre se repiten en la trilogía, que son tramas imposibles, no tiene unos giros súper inesperados y cuando menos te lo esperas todas estas tramas, vemos cómo se van entrelazando entre sí mismas y los personajes se terminan conociendo. Bueno, esta trilogía fue conocida como la trilogía londinense o incluso fue más allá, también es conocida como la trilogía de la libra, en honor a la trilogía del dólar llevada a cabo por Sergio Leone. Ahora vamos a empezar con la primera película de Guy Ritchie, su primer largo, que fue Lock and Stock, apostillado. And Smoking Two Barrels. Antes de comenzar Lock and Stock, vamos a hacer un breve repaso sobre el reparto, los más conocidos. Sí, de hecho aquí tenemos a Nick Moon, Jason Statham, Vinnie Jones y, como no, al famosísimo Sting. Bueno, ya vamos a dar un par de pinceladas de qué va esta película o qué nos cuenta el Ritchie esta película. Bueno, pues nos cuenta que un grupo de amigos, unos dos nadie, deciden dar el golpe en su vida en una partida de póker. O sea, deciden recaudar todo su dinero, todos sus ahorros y aportarlo todo a una carta. ¿Qué pasa? Que esta partida de póker está mañana y lo pierden todo. Y no solamente lo pierden todo, sino que consiguen tener una deuda de 500.000 libras. Y aquí es donde la película arranca. ¿Cómo? ¿Cómo consiguen nuestros protagonistas en una semana 500.000 libras? ¿Y cómo lo consiguen? ¿O cómo intentan conseguirlo? Robando dos armas legendarias. Entonces vemos como los personajes intentan robar esa arma y les pasa auténticamente de todo. Ya sabéis, chicos, si no tenéis, no apostéis. De 1998, esta fue su ópera prima. Le vamos a comentar un poco cómo va esta película. Bueno, esta película ya en sus inicios tuvo premios. Tuvo 2 nominaciones a los premios BAFTA, concretamente a Mejor Film Británico y al Mejor Montaje. También tuvo 4 nominaciones a los BIFA, incluyendo Mejor Película. Sí, de hecho esta película también tuvo un presupuesto bastante discreto, de 960.000 libras, pero fue todo un éxito porque llegó a recaudar 18 millones de libras, lo cual no está nada más. Por otro lado tenemos el papel de Jason Statham, que lo vemos es un thriller, ¿no? Sí. Bueno, pues Jason Statham en esta película no era nadie, no era conocido, y entonces se dedicaba en la calle a hacer esto mismo. De hecho, lo más representativo de Jason Statham es que había sido saltador olímpico de trampolín. Luego tenemos la escena de Nick el griego, que vemos que cae un vaso y rompe una mesa de cristal. Pues bien, esta escena no se encontraba en el guión, pero a Guy Ritchie le gustó tanto que la metió en el guión. Interesante. Bueno, y aquí aparece un actor que hemos visto ahora mismo en 1000 películas, que es Vinnie Jones. Este chico, o este señor, fue ni más ni menos que jugador de fútbol profesional. De hecho, llegó a ser 9 veces internacional por la selección de Gales. Era defensa central y era una auténtica fiera. Lo que es más, cuando empezó a rodar esta película, ¿dónde estaba Vinnie Jones? En la cárcel. ¿Y por qué? Porque le había mordido una persona en la cabeza. Sí, en la cabeza, no en una mano ni en un brazo, en la cabeza. Bueno, esta película tuvo problemas y si nos descuidamos no llegamos a verla, ni siquiera llega a hacerse. Cuando empezaron a hacer la película, los productores se piraron y dejaron a Guy Ritchie con una deuda millonaria. Pero ahí apareció el gran Matthew Vaughn, que dijo, yo pongo el dinero, no te preocupes. Entonces Guy Ritchie pudo hacer la película con la ayuda de este productor. Una vez hecha la película, siguieron los problemas. Ninguna distribuidora quería lanzar esta película. Pero entonces, los buenos contactos es lo que tiene. Le presentaron la película a Tom Cruise. Tom Cruise, desde que empezó a verla, no paró de reírse en toda la película. Con lo cual le dijo a la productora, a la distribuidora Universal, sácala. Digamos que Tom Cruise fue el padrino de esta película. Ahí es nada. Bueno, y en España también tuvo problemas. No se sacó en el cine. No, fue directamente a DVD. Sí, y la voz del narrador fue Santiago Segura. Bueno, y decir que Tom Cruise se quedó encaprichado de esta película y siempre ha querido hacer el remake o su propia versión de esta película para Estados Unidos.
Bueno, niños, no podemos olvidar un detallito. Esta película tiene su propia versión en televisión. Una serie de 7 capítulos que se estrenó en el año 2000. Esta serie no triunfó nada porque se utilizaba el lenguaje de los bajos fondos de Inglaterra, entonces la audiencia no terminaba de entenderlo. Otra curiosidad de esta película es que no querían a las modelos. Claudia Schiffer hizo unas cuantas escenas porque iba a ser la novia de Eddie, pero cuando hicieron la prueba de audiencia a la gente no le gustó, así que todas sus escenas fueron eliminadas. Y también fueron eliminadas las escenas de la modelo Laura Bailey. Bueno, señores, no os pongáis tristes porque aunque Claudia Schiffer no consiguió un papel en esta película, sí que consiguió marido. Conoció a Matthew Vaughn y se casó con él. ¿Qué de tú? ¿Qué dices? ¿Qué de tú? ¿No se le entiende a los gitanos esto? Te voy a poner el traductor. Venga. Que digo que quieres tú. Yo soy el ladrillo. Joder, será el adoquín con esa altura. Señores, cerdos y diamantes. En el año 2000 traen esta segunda entrega de Guy Ritchie. Antes de comenzar con Snatch, Cerdos y Diamantes, vamos a hacer un breve repaso por los actores más conocidos que intervienen en este reparto. Tenemos a Jason Statham, Stephen Graham, Brad Pitt, Alan Ford, Vincent Young, un clásico de Guy Ritchie y Pelicho del Toro. Y ahora vamos a ver un poquito de qué nos cuenta Snatch, Cerdos y Diamantes del año 2000. Vámonos que nos vamos. Esta película tiene un presupuesto de 6 millones y su sinopsis trata de Frankie trabaja para Vinny. Vinny le manda a Frankie que robe un diamante. Frankie roba el diamante, pero decide apostar en una pelea ilegal de boxeo. Esta pelea, por supuesto, está amañada por Boris. Todo resulta que es para quitarle el diamante a Frankie. Frankie pierde el diamante. Vinny, el jefe, se enfada, así que contrata a Tony para que consiga al diamante y busque a Frankie. Vamos a ver, claro, ¿no? Muy cristalino, vamos. Las curiosidades. Empezamos con Guy Ritchie, que hace un cameo en su propia película. Es el cliente. Está leyendo en un bar. Otra me parece Roddy Isaac, que quién es. Es el profesor de judo del propio Guy Ritchie. De hecho, es el árbitro que aparece en la pelea de boxeo. Luego tenemos al perro. El perro que sale fue despedido por mal comportamiento, porque mordía e intentaba hacer sexo con los del rodaje, ¿vale? Así que lo despidieron, contrataron un perro que era blanco y tuvieron que pintarle las manchitas. Uno de los papeles más carismáticos de la película es el papel de Brick Top, también conocido como el ladrillo. Un papel exclusivo que se escribió para él. También decir que este personaje fue interpretado por Alan Ford y en la primera entrega era el narrador, la voz en off. Y aquí aparece como... bueno. El final de esta película fue cambiado 10 veces. Guy Ritchie se vino arriba durante el rodaje e impuso un sistema de multas. Esto fue para incentivar el buen comportamiento, con lo cual si hacías algo que no estuviera bien, como intervenir en el rodaje, molestar, Guy Ritchie te ponía una multa. Como la curiosidad, pues que todo el reparto fue multado, incluso el propio director. Pero bueno, luego también decir que aparece Brad Pitt y no se le entiende para nada en ningún momento de la película. De hecho, Brad Pitt se ofreció para participar en esta película y Guy Ritchie le dijo que no tenía ningún papel para él. Pero al final llegaron al acuerdo de que apareciera de gitano. ¿Y por qué no se le entiende? Porque en Lawrence Stock los críticos, esos fantásticos críticos, decían que a algunos personajes por su acento tan marcado no se les entendía. Entonces Guy Ritchie decidió tener un personaje que no entendiera ni los críticos, ni el público, ni siquiera los mismos actores. Y Brad Pitt lo clavó, porque yo no lo entiendo. Tenemos a los personajes de Vincent, Tyrone y Sol. Estos vemos que cometen cada desastre en la película. Pues bien, estos desastres, estos fallos que cometen han sido cometidos en la vida real y fueron sacados por Guy Ritchie de programas de televisión sobre crímenes. Y decir que hay una serie de Cerdos y Diamantes, sí, que se estrenó en el 2017. Veremos qué tal. Y bueno, ¿algo más que quieras decir? Yo no. Bueno, yo me despido y solo digo una cosa. Quiero una caravana de color melocotón. Señora, ¿Sí? ¿ya hemos robado lo que nos ha pedido? ¿Un trago? No. No. Ahora os traemos Rock and Roll del año 2008. En esta encontramos un mafioso ruso que quiere organizar una compra-venta ilegal de terrenos. Y todos los criminales quieren participar para hacerse ricos rápidamente. En esta película aparecen actores bastante conocidos por todos nosotros, que son los siguientes. Atentos. Idris Elba, Gerard Butler, Thandie Newton y Tom Hardy. Y por supuesto, sin olvidar al magnífico Mark Strong, que hace un papelazo. Esta película, según parece, fue muy realista, porque incluso la propia policía británica
británica dijo que llevaron a cabo muy bien la representación de los bajos fondos, de la corrupción y del mercado inmobiliario, cómo se estaba moviendo en Inglaterra. Bueno, y en esta película es donde Guy Ritchie se desmarca porque no repite con ninguno de los actores con los que ya había trabajado en las dos anteriores. De hecho, el único que pudo trabajar es Jason Statham y no pudo hacerlo porque estaba rodando The Terrorist. Bueno, y ahora os vamos a explicar a todos qué es eso de un rock and roll. Atentos. Un rock and roll es un tipo que lo tiene todo, tiene dinero, tiene glamour, tiene fama, tiene sexo. A la grande, y que no le falte la droga, que siempre es un dato importante. Luego tengo que decir que en esta película aparece un cuadro, en toda la película se habla mucho de este cuadro, y en ningún momento veremos el cuadro, solamente vemos lo que sería el marquito. Esto es lo que se llamaría en cine un MacGuffin, que más adelante os lo iremos explicando. Tenemos al mafioso ruso, Uri Omovich, pues se rumorea, se dice y se cuenta que está inspirado en una persona real, concretamente ¿Quién puede ser? el dueño del club de fútbol Chelsea, Roman Abramovich. Bueno, una curiosidad más. Sí, ahora a todos nos suena Tom Hardy, pero cuando hizo esta película Tom Hardy no era nadie, pero gracias a esta película Christopher Nolan se fijó en él y lo fichó para hacer El Origen y para hacer The Bane en El Caballero Oscuro.